Buenos días, jóvenes. Les saluda el profesor Iván Sabogal. En esta ocasión, acompañado de la profesora Rosa Castro. El curso a desarrollar es razonamiento matemático para el tercer año de secundaria. El tema a tratar es diagramas. Veamos. Hay dos tipos de diagrama de flujo y diagrama de ruta. El diagrama de flujo es un tipo de representación gráfica cuyo objetivo fundamental es garantizar la modelación lógica. Los diagramas de flujo son graficados de arriba hacia abajo y o de izquierda a derecha, con líneas, las cuales tienen en la punta una flecha que indica la dirección donde fluye la información. Y los diagramas de ruta es el nexo entre dos o más señales. Son sitios, localizaciones. Se esquematizan a través de flechas. En el diagrama de flujo vemos los procedimientos. Es ingresar un número, seguir la orientación y respetar las condiciones que te dan. En el diagrama de ruta es organizar un esquema. Se hace conexiones, pueden ser simétricas o asimétricas. Las simétricas se dicen porque establece relaciones en doble sentido. En cambio, las asimétricas establece relaciones en un solo sentido. Ahora vemos los ejercicios del Aprende Más de la página 24. Tenemos ahí que nos dice que en el diagrama 1, en el sistema de transporte urbano de una ciudad, se puede viajar directamente del paradero A al paradero B. Graficamos. Luego nos dice del paradero B a los paraderos C y D. Tenemos ahí. Del paradero C a los paraderos D y E. Entonces de C va a salir dos flechas, hacia D y hacia E. Siguiente. Del paradero D a los paraderos A y F. Entonces graficamos. Luego dice, del paradero E a los paraderos C y F. Bien. Del paradero F a los paraderos A y D. Nos damos cuenta que hay conexiones simétricas. Por ejemplo, una de ellas es entre C y E. Esa es una conexión simétrica, ida y vuelta. También tenemos D con F. Veamos el primer ejercicio. El primer ejercicio nos dice si una persona está en el paradero E y quiere ir a B, ¿por cuántos paraderos como mínimo debe pasar antes de llegar a B? Vamos a ver las rutas. Tenemos E, F a B. Esa es una ruta. Otra ruta sería E, C, D a B. Otra ruta sería E, F, D a B. Como en este ejercicio nos está diciendo por cuántos paraderos como mínimo debe pasar antes de llegar a B, nos damos cuenta que en la primera ruta pasa por dos paraderos, que es el F y el A, mientras que en los otros dos hay tres. Entonces, el mínimo sería la ruta E, F a B. La respuesta sería dos paraderos, la F y la A. En el ejercicio 3, nos dice si una persona está en el paradero C y quiere ir al paradero A. ¿Cuáles de las siguientes rutas puede emplear? Vamos a ver. De C a A, nos damos cuenta que en el diagrama de rutas tenemos el C
E, F de A. Entonces, sería que sí se puede emplear esa ruta. Segundo ítem, nos dice C, E, F, A. Buscamos en el diagrama de rutas y sí podemos obtener el C se va al E, el E se va al F y el F se va al A. Por lo tanto, sí se puede. La tercera nos dice C, D, F, A. Veamos en el diagrama de rutas. De C se va a D, de D se puede ir a F y de F se puede ir a A. Por lo tanto, también se puede. Entonces serían todas. En el ejercicio 5 me dice, una persona acaba de llegar del paradero F y va a ir al paradero A directamente. Entonces, si la persona está en F, tiene que ir ¿hacia dónde? Tendría que ir hacia D para que D vaya directo hacia A. Bien, continuamos con el diagrama 2. Tenemos ahí, en el ejercicio 7, me dice que si E es igual a 5, ¿qué valor obtendrás en S? Entonces ingresamos el número 5 y nos preguntamos, ¿5 es mayor que 2? Si el 5 es mayor que 2, el camino a seguir sería hacia abajo. Y si no es mayor que 2, el camino sería hacia la derecha. Como 5 es mayor que 2, entonces al 5 se le suma 2. Y obtenemos el número 7. Ahora ese 7 es múltiplo de 3. Nos damos cuenta que no es múltiplo de 3. Entonces el camino a seguir es hacia abajo, porque el 7 no es múltiplo de 3. Y obtenemos el número 6. Ahora, ese 6 es múltiplo de 2. Si el 6 es múltiplo de 2, el camino a seguir es hacia la izquierda, que dice restar 1. Y obtenemos el número 5. Ahora, ese 5 es múltiplo de 2. No es múltiplo de 2. Y si no es múltiplo de 2, el camino a seguir sería hacia arriba. ¿Y qué vamos a hacer con ese número 5? Le sumamos 3 y obtenemos que ese vale 8. Entonces, el valor de S, cuando E vale 5, saldrá 8. La clave sería la B. En el siguiente diagrama de flujo, en el ejercicio 9, nos dice que tenemos que ingresar por E la cantidad menos 8. Entonces ingresamos el número menos 8. Tenemos ahí menos 8 más 10. Menos 8 más 10 es 2. Y tenemos que el 2 es mayor que 1. Si el 2 es mayor que 1, entonces el camino a seguir es hacia arriba. Ahora nos preguntamos, ¿el número 2 es mayor que 10? El número 2 no es mayor que 10. Y si el número 2 no es mayor que 10, entonces el camino a seguir es hacia abajo, en el cual nos dice que sumemos 2. Entonces obtenemos el número 4. Otra vez, ¿el 4 es mayor que 10? No. Le seguimos sumando 2 unidades más y obtenemos el número 6. Otra vez nos preguntamos, ¿el 6 es mayor que 10? No. Entonces le sumamos 2 y obtenemos 8. ¿El 8 es mayor que 10? No. Le sumamos otra vez 2 y obtenemos el número 10. ¿El 10 es mayor que 10? No. Entonces le sumamos otra vez 2 unidades y obtenemos el número 12. Ahora nos preguntamos si el 12 es mayor que 10, en el cual sí se cumple. El 12 sí es mayor que 10. Si el 12 es mayor que 10, entonces siguiendo el camino hacia la derecha y bajando, me dice que debo restar 11.
en el cual 12 menos 11 nos da 1. ¿Y el 1 es mayor que 1? No. Entonces, la ruta a seguir es hacia abajo, en el cual ese sería el número 1. Bien, ¿qué sucede cuando el E es menos 10? Entonces tenemos, cuando E vale menos 10, inmediatamente yo le sumo 10 y eso me da 0. Ahora, ¿el 0 es mayor que 1? No. Por eso que el 0 se va hacia abajo y el valor de ese sería 0. Bien, continuamos con el diagrama 4. Nos dice, el administrador de un museo ha establecido rutas para dirigir a los visitantes hacia las zonas A, B y C. Además, los visitantes, después de pasar una zona de interés a otra, ya no podrán regresar a la zona anterior. El ingreso al museo solo se podrá hacer por las zonas A o B. Luego de ingresar al museo, se presentan las siguientes rutas. Tenemos, de A, los visitantes pueden ir a C o a D. Entonces graficamos nuestro diagrama de rutas y tenemos que de A se puede ir a C y a D. De B se puede ir a C o a E. Ahí tenemos. De C, los visitantes pueden ir a D, a E y a G. Siguiente dato. De D, los visitantes pueden ir a F o a la salida de H. Entonces, hemos graficado con sus flechitas. Luego tenemos de E, puede ir a G. De F, los visitantes pueden ir a la salida de H. Finalmente, de G, los visitantes pueden ir a la F o a la salida de H. Muy bien. Tenemos ya construido nuestro diagrama de rutas. En la pregunta 11 nos dice, si un turista ingresa al museo por la zona A, ¿cuál es el máximo número de zonas diferentes que puede visitar antes de llegar a la zona de la salida H, sin contar la zona A? Entonces, hemos construido todas nuestras rutas. Ahí tenemos que A se va a D y de D se va a H. Luego otra ruta, de A se va a D, de D a F y luego a H. De A se va a C, después a D y después a H. De A se va a C, se va a D, se va a F y se va a H. También tenemos de A se va a C, se va a G, se va a F y luego a H. Y finalmente, de A se va a C, luego se va a E, a G, a F y a H. Entonces, nos damos cuenta que en la pregunta 11 nos está diciendo cuál es el máximo número de zonas diferentes, sin contar el A. Y nos damos cuenta que el último, sin contar el A, para llegar a H, hay 4 paraderos, que pueden ser las de la C, la E, la G y la F. Son 4. Continuamos. Vamos a utilizar el diagrama anterior, el diagrama 4, para resolver el ejercicio 12. Nos dice, si un turista pasa por la zona D e inmediatamente se dirige a la zona de salida H, ¿cuál de los siguientes enunciados es posible? Tenemos A. El turista pasa directamente de B a D. El turista visitó la zona E. El turista visitó la zona C. El turista visitó la zona G.
el turista visitó la zona F. Entonces, si dice que el turista pasa por la zona D, inmediatamente se va a H. El turista pasa directamente de B a D, no hay camino, de B a D no hay ningún camino directo. El siguiente, el turista visitó E. Si el turista visitó E, no hay ningún camino que lo lleve a D. En la C, el turista visitó la zona C. Si nos damos cuenta, de C sí hay un camino hacia D. Entonces, eso sí se cumple. Sería la respuesta. Utilizamos el mismo diagrama 4 para resolver ahora la pregunta 13. Nos dice, si un turista se encuentra en la zona D, ¿cuál de los siguientes enunciados puede ser verdadero? Veamos el primero. Después de la zona D, el turista visitará 3 zonas diferentes más antes de llegar a la zona de salida H. Veamos, si el turista está en D y quiere salir hacia H, visitará 3 zonas diferentes más. Nos damos cuenta que de D puede ir a F y de F puede ir a H. O simplemente de D irse a H. Entonces no pasa por 3 zonas diferentes. El siguiente nos dice, el turista ya ha visitado las zonas B y C. Entonces eso sí se cumple, porque de B a C hay un camino y de C a D también hay camino. Entonces se cumple 2. En el tercero nos dice, el turista visitará las zonas F y G. Entonces nos damos cuenta, si el turista se encuentra en la zona D, podrá visitar F y G. F sí, pero G no podrá visitar. Por lo tanto sería falso. Ahora veamos el ejercicio 14. Si un turista se dirige de la zona G directamente a la salida, ¿cuál es el máximo número de zonas que puede haber visitado antes de llegar a la zona de salida? Nos damos cuenta que de G para ir a H puede ir directo de G a H o puede ir de G pasando por F y después por H. Entonces, el máximo sería, ahí le hemos puesto con color rojo, que sería la letra F, que sería 1, una zona. Ahora, observamos en el diagrama 5, nos dice Cajamarca, para ir de Lambayeque a Cajamarca, hay 5 líneas aéreas, las cuales harán remates increíbles por fiestas patrias. Se conocen las siguientes rutas. A ver, tenemos de Lambayeque se puede ir a Huánuco y de Huánuco se puede ir a Loreto. Muy bien, tenemos ya graficado las rutas. Ahora en el segundo nos dice de Lambayeque se puede ir a Arequipa también y de Arequipa se puede ir a Loreto, en el cual ya tenemos el gráfico. Siguiente, de Huánuco se puede ir a la ciudad de Arequipa y viceversa, ida y vuelta mejor dicho, de Huánuco a la ciudad de Arequipa. Entonces nos damos cuenta que es una conexión simétrica. Muy bien, porque tiene doble sentido. De Arequipa se puede ir a la ciudad de Ucayali. Siguiente, de Loreto se puede ir a Ica y también de Loreto a Ucayali.
Graficamos. Luego nos dice, de Ica se puede ir a Ucayali y viceversa. También tenemos una conexión simétrica ahí. De Ica se puede ir a Cajamarca. Entonces graficamos. Muy bien. Ese sería nuestro diagrama de rutas. Ahora, ¿qué nos dice en el ejercicio 15? ¿Cuál es el máximo costo que presenta ir de Lambayeque a Cajamarca sin pasar 2 veces por una misma ciudad? Muy bien, hemos colocado ahí los numeritos 10, 8. ¿Por qué? Porque nos dice que de Huánuco, para pasar por Huánuco, cobran 10 soles. Y para pasar por Arequipa, 8 soles. También para pasar por Loreto, está cobrando 9 soles. Y para pasar por Ica, se debe pagar 7 soles. Y por pasar por Ucayali, 6 soles. Entonces, además nos dice, no hay manera directa de viajar de Lambayeque a Cajamarca. Muy bien. Vamos a utilizar el mismo diagrama 5 para resolver la pregunta 15, que nos dice cuál es el máximo costo que presenta ir de Lambayeque a Cajamarca, sin pasar 2 veces por una misma ciudad. Sería Lambayeque, Huánuco, de Huánuco se va a Arequipa, de Arequipa se va a Loreto, de Loreto se puede ir a Ica y de Ica a Cajamarca. Si contamos, nos arroja un monto de 34 soles. Hay que recordar que hay que sumar los soles que figura en Huánuco, en Arequipa, en Loreto, Ica. Muy bien. También tenemos que lo puede hacer de Lambayeque se va a Huánuco, de Huánuco se va a Arequipa, de Arequipa se puede ir a Loreto, de Loreto se puede ir a Ucayali, de Ucayali se puede ir a Ica y de Ica a Cajamarca. Si contamos todas esas rutas, ¿cuánto nos da el costo? Sería 40 soles. Y como en ejercicio 15, la primera parte nos dice cuál es el máximo costo, sería de 40 soles. Bien, finalmente tenemos, si López se encuentra en Huánuco, ¿de cuántas maneras puede ir a la ciudad de Cajamarca sin pasar 2 veces por una misma ciudad? Ahí tenemos todas las rutas. De Huánuco se va a Loreto, de Loreto se va a Ucayali, de Ucayali a Ica y llega a Cajamarca. También puede ser de Huánuco a Loreto, de Loreto puede ser a Ica y de Ica puede ser a Cajamarca. O de Huánuco puede irse a Arequipa, luego a Loreto, luego a Ucayali, luego pasa a Ica y finalmente llega a Cajamarca. Después puede ser Huánuco, se va a Arequipa, pasa a Loreto, se va a Ica y finalmente llega a Cajamarca. Y el último sería de Huánuco se va a Arequipa, luego se va a Ucayali, luego se va a Ica y finalmente llega a Cajamarca. Entonces sería 5 caminos. Muy bien, estimados alumnos, espero haber logrado que aprendan cómo resolver, cómo graficar un diagrama de flujo y un diagrama de rutas. Hasta otra oportunidad. Nos vemos. Gracias.